Vamos a ver en este webinar que tenemos. Bueno, el título es Sistema de Información Seguros en la Era Digital. A todo el mundo la era digital, la transformación, el tema de COVID nos ha hecho acelerarnos más inclusive de la cuenta. La pregunta será si realmente es lo correcto o todavía falta. ¿Qué sistema de información vemos? O podríamos trabajar, podríamos considerar. Hablamos de sistema de información y de repente estamos hablando de una aplicación, un aplicativo. Bueno, sí, parte del tema es así. Veamos. Bueno, la información de base, con respecto a mí ya la conoces, no es mayor problema. En este tema, el COVID es una figura parecida, ¿no? La tecnología juega un papel clave en el éxito de las empresas. Bueno, eso siempre lo hemos sabido. Lo malo es que antiguamente solamente las apoyaban. Era un factor de costo. Ahí la tengo porque la necesito. Y hablábamos de mecanización. Y justamente esa parte de mecanización es la que hacía que simplemente se viera pues como algo más. Algo que tiene que estar, lamentablemente. Hoy la tecnología la hace posible. Pero en realidad, ¿qué hace posible que el negocio funcione, que las empresas funcionen? La forma en que maneja la información. La tecnología va a procesar la información, va a ser más rápida que los humanos en hacer el tema. Hablamos inclusive ya no de mecanización, sino de automatización. En la época actual, la organización digital, tenemos que ver que la información y la tecnología impulsan y habilitan el negocio. O sea, ya no es solamente la tecnología, sino es principalmente la información. Entonces, ¿qué sistemas de información tenemos implementados? Como dije, no solamente de las aplicaciones, porque podemos tener sistemas de información de diferentes medios, mecanismos, formas. Un sistema de información, o que tratamos información, transmitimos información, almacenamos información, procesamos información. Ajá. Entonces, probablemente un aplicativo, o a través de un aplicativo procesamos información. Pero ¿dónde la almacenamos? Esta herramienta que estamos usando en este momento para este webinar, por ejemplo. Estamos procesando información, la que te estoy transmitiendo, ¿no? Conocimiento tácito, lo que está en mi cabeza, mi experiencia, en algo explícito, lo que estás mirando, estás revisando, estás escuchando, que te va a servir. Dime. A ver, no te llegué a escuchar mucho, voy a subir mi micro, pero... ¿Me preguntabas? No, parece que se pasa bien. Hay otra voz ahí al fondo. Ok, perfecto. Entonces, la información y la tecnología habilitan e impulsan el negocio. Sí, pero ¿de qué manera lo vemos? ¿Cómo lo enfocamos? No solamente la tecnología, porque sí, ¿no? Pero recordemos el famoso triángulo personas, procesos, tecnología. Hoy ya inclusive ni siquiera hablamos de procesos, todo el mundo habla de prácticas. Los procesos están incluidos, por supuesto, pero las prácticas, ¿quién las practica? Porque las prácticas se practican, las personas. Entonces ya es un tema también de cultura, organización, enfoque. La transformación no es solamente porque cambio el equipo, cambio el servidor, sino porque realmente aplico la tecnología para ayudar al negocio a producir, a tener valor, a producir valor, ¿no? Una práctica en conjunto de recursos organizativos que están diseñados para realizar un trabajo o lograr un objetivo. Pero el objetivo no es solamente el tema de emitir un informe, eso sería el trabajo de emitir un informe, sino el objetivo a nivel de institución, a nivel de organización, cuál es el propósito, el sentido, necesidad, ¿no? Por tanto, las prácticas se componen no solo de procesos, como dijimos, y procedimientos, lo clásico, ¿no? Sino de personas, habilidades, la gente con quien nos relacionamos, los socios, los proveedores,
la propia información que manejamos, de la manera que podamos manejarla, las herramientas que nos ayudan a todo. No he dicho tecnología, he dicho herramientas, entre muchos otros factores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que armamos este esquema? ¿Cómo garantizamos que la organización logre la creación de valor a través de las prácticas? El trabajo diario, el día a día, el control, el hacer que tengamos nuestro cuadrito de mando, nuestros grafiquitos, todo eso es parte de los procesos. Pero lo que importa realmente es garantizar que esa organización logre la creación de valor. Hablamos de ITIL, la co-creación de valor, ¿no? El gobierno, entonces es importante tenerlo presente. Hablamos del triángulo, ¿no? Las personas, por diferentes factores, cultura, de servicio, necesidades, atender a las necesidades, identificar las necesidades, la propia cultura con respecto al clima organizacional, experiencias, competencias y así. La tecnología, las diferentes cosas que necesitamos para que funcione, ¿sí? Y para continuar funcionando también. En la medida en que haya niveles de servicio establecidos, contratados, expectativas de repente que tenemos que satisfacer. Las personas tienen que educarse, entrenarse en esa tecnología, ¿no? Pero también hay procesos. Las personas son identificadas, tienen su gorrito, su etiqueta, su título nobiliario, roles, responsabilidades asignados por los mismos procesos que ha desarrollado. Los procesos que ayudan al soporte y entrega del servicio, que ayudan, apoyan a los objetivos de negocio, que tienen que estar alineados con la estrategia de negocio. Entonces hablamos en ITIL del flujo, hablamos de técnica Lean, el flujo de valor. Tenemos que establecer e identificar cuál es el flujo de valor. Primero como organización. Para que ese flujo de valor funcione, necesitamos controlarlo, apoyarlo, que funcione efectivamente a través de procesos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que todo esto realmente funcione de manera integral, holística, a través de las prácticas? Entonces, las personas desarrollan esos procesos, van a desarrollarlos, van a trabajarlos, van a controlarlos. ¿Significa qué? Tiene que haber una integración entre lo que son los procesos y la tecnología. ¿Qué se necesita, qué se requiere para que realmente todo esté sincronizado? La integración y la configuración de los servicios, ¿no? Todo esto dentro del marco de transparencia, integridad, responsabilidad, gobierno, gobernabilidad, ser consistentes, o sea, entra A y debe salir B. ¿Qué atributos de A tienen que ingresar para que realmente siempre entreguemos de forma consistente B con los atributos que se espera de B? No porque entra A más o menos, queremos que B salga perfecto. No. Para que eso suceda, tengo que ingresar A con los atributos necesarios, ¿ok? Para que B salga con los atributos necesarios. Si no, no soy consistente, no genero confianza, no puedo ni siquiera superar expectativas. Ahora ya no es solamente cliente satisfecho, usuario satisfecho, sino el tema del asombro, superar esa expectativa. ¿Okay? Entonces, de la era digital, hablamos de la transformación digital. Perú ha metido, Perú en la era digital. Ahí hablamos de la cuarta revolución, ya nos copiamos un poco de ITIL para el tema, computación en nube, la nube primero. Voy a comprar equipo, un momentito, fíjate si lo puedes trabajar primero en nube. De hecho, está la norma técnica peruana que ya permite arrendar servicios en nube, ¿no? El Internet de las cosas y todo lo demás, ¿ok? Pero quiero producir y comercializar bienes y servicios. Ajá. Así como qué calificaciones y perfiles de trabajo exige el mercado. Todavía estoy mirando un poquito la parte de base. Todavía estoy mirando un poco el detalle operativo. Estoy mirando un poco el aspecto relacionado con la tecnología. Pero para la transformación digital real, tengo que ver que hay un cambio. Tiene que haber un cambio asociado con la aplicación de tecnología digital en general, no es solo TI, ¿ok? En todos los aspectos de la sociedad humana. Hablamos también del Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que integrar la tecnología digital en todas las áreas de la empresa.
y cambiar de una forma base, fundamental, la forma en que esta empresa opera y brinda valor a los clientes. Entonces, ¿cómo hago eso de forma holística? Estamos viendo que no solamente se refiere a TI, el área de TI, pero es tecnología, TI, no, no es así. Puede implicar reelaborar productos, procesos, estrategias, es parte justamente del cambio organizacional. Entonces, para que esta transformación digital funcione, se requiere un cambio organizacional, un cambio de estrategias, de manera que podamos realmente aprovechar la tecnología digital. Tenemos que reinventarnos. Y seguramente eso va a suceder y va a ser necesario en diferentes áreas dentro de la organización. Habrá gente que diga, no me muevas mi zona de confort, uy, mi relación poder-influencia se va a ver afectada y cosas como esa. Entonces, no me muevas el piso, señor, aquí estoy tranquilito, tengo mi feudo, entonces lo que vas a buscar es imposibilitar el avance. Se tiene que dar porque se tiene que dar y estoy en un puesto alto en el cual tengo que evidenciar que sí, efectivamente estoy alineado con la empresa, pero tengo mi agenda oculta. Complicado. Entonces, realmente la transformación digital supone un cambio cultural. Estas cosas, no, la organización debe mandar. El cambio a la mentalidad tiene que interiorizarse esa situación. Entonces requiere que las organizaciones desafíen el statu quo, fomenten el trabajo colaborativo, la comunicación. Pero si nos comunicamos, estamos cooperando, no, hemos dicho comunicación real. No solamente a través de memos, correos, ¿no? Porque no me estás atendiendo, actas de reunión, ¿no? Lo clásico. Bueno, claro, tiene que haber una evidencia de que se han hecho cosas, pero eso no es lo que debería ser lo mandatorio, ¿no? ¿Cómo colaboramos de forma real? Cooperamos. Claro, yo hago mi parte, tú haces tu parte, yo ya sé hacia dónde vamos y ya yo te entrego el informe, pero y uno entrega el informe, el otro entrega el informe, el otro entrega su parte, el otro también entrega su parte, pero ¿quién combina las cosas y cómo sabemos que todas esas pequeñas partes o grandes partes están alineadas con el propósito, el objetivo de la institución? ¿Quién las va a integrar? ¿Quién va a saber si realmente todo en conjunto va a funcionar como se espera que debe funcionar? Cada uno va a hacer su parte, cada uno va a hacer a su modo las cosas. Pero ¿cómo aseguramos que se entregue valor por parte de la organización? Ahí está el tema de la colaboración. Seguramente tendremos que prueba y error, lo clásico, ¿no? Experimentar, pero tenemos que aprender del fracaso, no tenerle miedo. Y la organización, cambio cultural, tiene que entender que ya no es buscar chivo expiatorio. Y hablamos de seguridad, con mayor razón, porque nos podemos equivocar. En Amazon hace años dijeron un código mal ingresado por un administrador, se tumbó muchas áreas de Amazon. Netflix, antes que eso, sufrió en carne viva que por más que Amazon decía, sí, aquí todo está redundante y se cayó. Sony, estoy protegido, pero sin embargo un niño de 12 años se metió y se llevó un montón de cosas. Y así sucesivamente. Cosas que al menos nos enteramos. Y seguramente que habrá muchas cosas de las cuales no nos enteramos, porque hay gente que obvio no le interesa que sea difundido, ¿no? Entonces, ¿qué hay de esa seguridad de la información y la tecnología? Ojo, no es de la tecnología y la información, no es del área de TI, es de la información y la tecnología a nivel corporativo. ¿Ok? Chequemos eso, veamos. ¿Por qué? Porque todo lo que podamos hacer o querer hacer podría ser inclusive un engaño. Todo lo que dice es uno de los tenores, de los mantras que tiene en su libro, ¿no? Si conoces a los demás y te conoces, no correrás peligro. Claro, por eso es que siempre estamos atrás de los hackers y siempre estamos buscando ser más hacker que el hacker. Sí, hasta cierto punto. Si no conoces a los demás, pero te conoces, perderás batallas, ganarás otras. 50-50, vamos a decir. ¿Ok? Y tengo que estar al tanto de lo que ocurre, tengo que estar al día. ¿Ok? Que puedo utilizar. Y muchas de las cosas que puedo utilizar son sentido común.
No hay tecnología que reemplace el sentido común. Hay cosas de higiene básicas, ¿no? Ok, pongo mi firewall, pongo mis proxies, pongo una serie de cosas, IDS, IPS, antivirus, bueno, lo clásico. Pero si abro un correo del cual el destinatario no conozco y encima le doy clic al enlace porque suena bonito, entonces, pues, por más entrenamiento que le he dado a la persona y hace eso, se quebró la seguridad, ¿no? O sea, parte de la cultura es entender, atender a esas condiciones, ¿no? Si no conozco, yo mismo no me conozco, no conozco a nadie más, obviamente voy a estar en alto peligro. Sí, pues, por lo menos, como dije, condiciones básicas de seguridad son importantes. Si no hago eso, hay un impacto en los negocios. Impacto desde el punto de vista negativo, condición negativa. Puede haber muchos impactos. Pérdida de productividad, pérdida de utilidades, pérdida de tiempo, pérdida de comunicaciones, telecomunicaciones, enlaces, ¿no? Pérdida de confianza. Y por supuesto, expongo datos sensibles, críticos. Todo esto me va a causar problemas. Más problemas de repente de los que desearía. Pero sí, va a ser así, ¿no? Pero esos problemas son mi problema, ¿no? Como dijo George Spalding, un acto de Dios. O sea, ocurre porque ocurre. No, un momento. Porque Dios dispone que ocurra. No. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra posición frente a la seguridad de la información? ¿Cuánta seguridad tenemos implementada? ¿Cuántos controles tenemos implementados? ¿O hemos logrado implementar? A ver, la pregunta sería, ¿y son efectivos realmente? Seguramente hemos implementado mucha seguridad, muchos controles, pero ¿sabemos que realmente están funcionando? He puesto el firewall mejorcito que hay en el mercado, porque el fabricante me perjura que el 99.99999% de todos los intentos de hackeo se van a bloquear. Y confío, estoy seguro, se mantiene seguro, porque la seguridad puede ser efectiva en ese momento, con las pruebas conocidas que puedan establecerse. ¿Y qué pasa en el tiempo con algo que ya es desconocido? Comenzamos a hablar de lo conocido, desconocido, desconocido, conocido, lo desconocido de lo desconocido. Tenemos una base concreta para sustentar la calidad, la confiabilidad de esa seguridad, la continuidad de nuestra confianza en eso que hemos implementado, ese ecosistema de seguridad desplegado. Ahí está la máquina. Entonces, si vienen 4 o 3 personas diferentes a lo largo del año, como la máquina está y esa no se mueve, me quedo seguro. No me importa si los que vienen, que se supone contrato como especialistas, me van a poder ayudar o no. Confío en la máquina. Y hemos visto muchos casos en los que por confianza o querer confiar no ha funcionado, ¿no? Caso de Sony, 6 meses con los parches de seguridad instalados. Pero como no rebotearon las máquinas, pues simplemente no se implementaron. Entonces, horror. Y así sucesivamente. Existen riesgos entonces inherentes, ¿no? Las propias medidas tienen sus propios riesgos. Va a depender de diferentes circunstancias. ¿A qué atiende? ¿A qué objetivos institucionales atiende? ¿Qué tipo? Entregamos calidad, valor, sí, ok. ¿Cuál es? ¿Qué reportes de rendimiento tenemos reales? No, según la ley de Goldhart, que si yo estoy midiendo algo y alguien me dice eso tiene que ser así, seguramente yo voy a buscar que eso sea como me lo están pidiendo. Pero tal vez a raíz de o gracias a una manipulación de datos, ¿no? De cualquier forma. Entonces estoy entregando lo que se supone debería de entregarse, pero hay cosas ocultas, ¿no? Riesgo hoy es cualquier impedimento, obstáculo, amenaza, problema que puede impedirle a la organización alcanzar sus objetivos de negocio. Por tanto, tema de riesgos, análisis de riesgos, gestión de riesgos, se ha convertido en una estrategia de negocio.
De hecho, lo vemos en COVID. Uno de los factores principales es de gobierno, riesgos. Hay muchas condiciones, muchos vectores. Hay que ver cuál es nuestra área singular de exposición al riesgo, de exposición o de vulnerabilidades, ¿no? Cómo está perdiendo datos o nos están robando datos, tema de identidad de repente, se fuga información. Estas cosas están hoy enfocadas en el GDPR, no solamente con datos personales, sino también institucionales. GDPR en el 2016 en Europa salió esto. Tienen 2 años para aclimatarse, acomodarse. Perfecto. En 2018 se implementó. Ahora sí. Y hoy todo el mundo está trabajando con esto. ¿Por qué? Porque no es solamente que afecte a Europa, sino a todos los que tienen relación con negocios en Europa o a través de empresas en el ámbito europeo o que residen en Europa. Si tienes una filial en Europa, ya estás hecho, tienes que trabajar. Vemos temas de conciencia, acciones, cumplimiento normativo, conocimiento o desconocimiento. Alguien tiene propiedad sobre algo, propiedad intelectual de repente, ¿no? Acciones legales, la interpretación que podemos dar sobre expectativas que tengamos, cómo traducimos, cómo aterrizamos esas condiciones. Podemos pecar de soberbios, de negligentes, puede haber corrupción, fraude electrónico. Hablamos ahora del cibercrimen, ciberterrorismo. Perfecto, eso sí. Cada vez es más tecnológico, entonces le agregamos la palabra ciber. Muy bien, porque estamos hablando desde el punto de vista de enfoque tecnológico. Si no, simplemente pues sería un factor criminal, el crimen, el asesinato y cosas por el estilo. Y así muchas otras cosas. Entonces tenemos algunos aspectos relacionados con la información y la tecnología y que también son vistos por la organización, también están relacionados con la organización. La cultura, la conciencia, la sensibilización, ética, compromiso, interés, cuánto adopto, cuánto adapto, tema de responsabilidad, los medios de comunicación, periodismo, televisión, imagen, por ejemplo. Hay muchos factores ahí y están relacionados en ambos lados, no solamente en un foco, en todos los focos. Entonces, me preocupa ver situaciones, aspectos relacionados con la seguridad de la información y la tecnología, ¿no? El popular GDPR, ya hemos visto, Internet de las cosas. De repente tenemos que entrenar, reentrenar, de repente es suficiente, es insuficiente. He entrenado, ¿cómo sé que las personas están ahora trabajando como debería ser? Ya la mandé a la certificación, entonces ahora tiene que ser todo perfecto. Sí, pues, pero ¿qué pasa con la curva de aprendizaje? O sea, ¿te vuelves experto porque ya te certificaste? No, la certificación al cartón solamente te dice que entiendes las cosas, que conoces de qué se trata, pero ahora realmente tienes que ser experto, aplicarlo, y eso toma tiempo. De la noche a la mañana no es. La empresa del Estado contrata a un especialista de tal cosa y simplemente con contratarlo reemplazo al que estaba y todo debe continuar como antes. No. Muchos casos en los cuales eso se da. Tal vez la curva de aprendizaje es menor, pero siempre hay una curva de aprendizaje. ¿Cuál es la brecha de habilidades a las que enfrento? ¿Qué tipo de análisis de datos o analítica debería de manejar? ¿Cuántos datos voy a trabajar? ¿Son datos los que estoy procesando y son útiles porque me ayudan a tomar decisiones o son datos porque los recopilo, alguien me dijo que los recopilara y ya está, o porque la herramienta los recopila porque así me la dejaron configurada por defecto de repente? ¿Cuál es nuestro factor legacy? Los sistemas heredados. ¿Con cuánta agilidad nos movemos? No solamente parecer ágiles, sino ser ágiles. O sea, no hacer las cosas rapidez. Listo, sí, pues, pero ¿somos realmente rápidos? Somos rápidos en codificar. ¿Y cuántos errores existen?
De repente cuántos errores se pasaron después de las pruebas en producción, y en producción se evidencia porque hay muchas reclamaciones. En los cambios, tenemos un montón de cambios que hacer, tenemos que ser más ágiles, más rápido. Y todo el mundo piensa que hacer las cosas rápido es agilidad. Y resulta que las están haciendo no tan bien. Los riesgos de la externalización, la computación en nube, multinube, temas híbridos, ¿no? Antes era híbrido, ahora se habla inclusive hasta de multinube. Pero no solamente manejamos nuestro on-site y la nube, sino ahora además varias nubes a la vez, ¿no? ¿Nuestra respuesta sigue siendo reactiva o ya podemos tener un poquito más de proactividad en el tema? Estos son factores que ayudan a la innovación y la transformación digital. Nuestros controles de repente son débiles. Tenemos controles. Como hace un rato estaba escuchando, tenemos un montón de controles. Sí, claro, pero la pregunta es, ¿son efectivos? Si son controles, ¿existen reclamaciones por una carencia, falta, deficiencia en los controles? Silencio absoluto. Obvio, sí, los tienen. Entonces tienen controles, pero también no se está asegurando que esos controles realmente sean fuertes. La ley dice que puede haber teletrabajo, pero muchas empresas dicen todavía en la mentalidad antigua, quiero ver a la gente acá, con lo cual el factor de contagio en este marco de COVID se acrecienta. Es que no tengo la tecnología disponible, no hubo previsión. Hay una empresa en Canadá que hizo un tema de previsión hace años, y uno de los temas era justamente qué pasa si existe una pandemia, y se recuperó al toque. Se ocurrió, desempolvó su plancito y lo activó. Y ya está. No había más que hacer. Entonces esa proactividad importa, esa previsión importa, ¿no? Las amenazas de seguridad, ¿cuáles pueden ser? ¿En dónde están? Como dije inclusive, por más que entrenemos a una persona, la amenaza está dentro. El enemigo interno, nosotros mismos, ¿no? Los presupuestos pueden ser ajustados, claro. Siempre hay menos dinero, muy bien. El dinero se va a otras cosas, menos a nuestra ayuda, perfecto. Pero algo tenemos que realizar. Eso no es una excusa. La reconstrucción de la confianza. ¿Y por qué reconstrucción? Porque es probable que haya habido factores de los cuales, por diferentes razones, sin entender la situación, he buscado culpables. Y por supuesto he perdido la confianza. Pero es parte de la cultura. Tengo que ver cómo es que eso se va a trabajar, cómo es que realmente va a funcionar. Las herramientas para el nativo digital. Contrato gente, pero ¿cómo es el aspecto de el nativo digital? ¿Qué herramientas necesita el nativo digital? Van a ser diferentes a las de otras épocas. Los datos, ¿dónde están? Están fragmentados en muchos sitios, de diferentes maneras. Entonces, claro, fácil. Ahora con ese tema de pandemia, Microsoft, Amazon, están metidos en el Ministerio de Educación, en diferentes sitios, y salen, pues, ¿no? Aplica esta herramienta. Y por todos lados se encuentra Power BI. Muy bien, pero son datos nuevos. ¿Qué pasa con los datos antiguos? ¿Podrán ser procesados así tan rápido, tan fácil? Pero es que he tenido que establecer patrones para poder hacer que las herramientas funcionen. Entonces, mi nivel de madurez con respecto a lo que tengo, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué tipo de herramientas realmente me van a servir? ¿Cuáles son las características de seguridad inherentes que tienen esas herramientas o que deben tener esas herramientas? ¿Qué es lo que yo necesito? Puede haber muchas cosas novedosas, ¿sí? Y trato de tenerlas, o no ser el primero en todo caso. Entonces, si hablo de medidas de seguridad para ese triángulo famoso, persona, proceso, tecnología, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas características, esas condiciones? Y que sean consistentes y continuas. Hablo de defensa en profundidad, de arriba a abajo, línea de defensa, dentro de cada nivel, ¿cuántas líneas de defensa necesito? Eso es lo que tengo que establecer. ¿Cuáles son esas condiciones? Con respecto a los datos, ¿qué tengo? ¿Qué necesito? ¿De qué forma? ¿Cómo los trato? ¿En dónde requiero eso?
Si voy a hacer un sistema de información que va a tratar datos sensibles y que solamente el gerente general puede manejarlos, ¿qué hago? Dejándole la contraseña a la secretaria para que acceda a ese sistema y me dé un informe todas las semanas. La estructura ha sido que solo el gerente tiene que manejarlo. El mismo gerente está quebrando esa regla, esa política, haciendo que su secretaria acceda a esa información. De repente, ese sistema ha sido considerado, trabajado, para que solamente desde la computadora del gerente se pueda acceder. Una seguridad física directa. Entonces la secretaria, cuando el gerente no está, se mete al escritorio, se mete a la oficina, ahí procesa todo. Pero es la secretaria, no es la persona autorizada. Dentro del proceso, el procedimiento, la política, no se está cumpliendo. Y es el propio gerente el que la está rompiendo. Riesgos, entonces, desde el punto de vista SIT, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando eso ocurre? ¿He previsto eso? ¿He revisado eso? ¿Estoy haciendo que se cumpla eso? Tema de deuda tecnológica, riesgo tecnológico, de hacer, no hacer, de implementar, no implementar. Tengo un ecosistema implementado, traigo una nueva herramienta, traigo una nueva tecnología, incorporo algo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Habrá integración? ¿Serán compatibles las cosas? ¿Lo que estoy manejando seguirá fluyendo? ¿Seguirá funcionando? Claro, lo único que estoy haciendo es reemplazar un servidor. Claro, ok, bueno, tal vez. ¿Y si no fuera eso? ¿Y si fuera otra plataforma que tiene que funcionar junto con las demás? ¿Cómo relaciono? ¿Cómo intercambio información? ¿Cuál es el riesgo de intercambiar información en los formatos que de repente van a ser diferentes a los que normalmente utilizo? Pero para usar esta herramienta que ya la compraron y tengo que usarla, ¿no? ¿Qué factores de riesgo se contemplan ahora? ¿O debería contemplar? El Shadow IT. Todo el mundo tiene su recurso externo, su drive, ¿no? Guarda información en diferentes sitios externos. ¿Y cómo sé yo que esa información no es sensible? ¿Cómo controlamos esas cosas? Y por ahí a alguien se le ocurre, bueno, entonces pongamos una herramienta DLP, Data Loss Prevention, prevención de pérdida de datos. Sí, claro, entonces nuevamente nos llenamos de herramientas cuando el tema es un factor humano, cultura. La TI bimodal, la 1.0, el tema del data center sólido, necesito estabilidad, aquí no pasa nada, yo controlo todo, yo soy el amo y dueño, pero puedo no atender el mercado apropiadamente, oportunamente, no soy ágil. Ahí está la TI 2.0, que busca agilidad. ¿Cómo hacemos para que las cosas funcionen? Entonces Gartner nos dice esas cosas muy bien, hace años, muy bien. Hoy escuchamos DevOps para hacer que justamente haya un flujo. ¿Pero qué pongo? Una cadena de herramientas. Como cadena de herramientas es lo novedoso, ¿no? No es lo novedoso, porque la cadena de herramientas, lo que se usa en DevOps para que fluya, eso existe desde el siglo pasado. Claro, han mejorado las herramientas, han evolucionado, hay más cosas, pero los conceptos son exactamente los mismos. Las formas de trabajo son exactamente los mismos. Inclusive, todavía se siguen utilizando herramientas del siglo pasado. Ah, no, bueno, es que esto es como open source. Yo compro para estar seguro, por el soporte, por la herramienta, porque confío en lo que compro. Bueno, tú no compras, la empresa compra. La que paga es la empresa. Pero ¿quién se ha equivocado si le compro a tal, a fulanito de tal? Sí, claro, pero es lo que necesitas. Nuevamente, tenemos que establecer el flujo de valor. Hablamos de la ciberseguridad y la privacidad, pero ¿qué factores tenemos entonces que revisar? Algunos ya hemos chequeado. ¿Habrá brechas de seguridad? Y si hay, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los protocolos de actuación? ¿Todo el mundo entiende de qué cosa se trata en tema de seguridad? ¿Las operaciones realmente son rentables? O pongamos más herramientas, total, las herramientas deben corregir todo. En la Marina me dicen que tienen las herramientas 100, ok, pero sin embargo el DLP, el 100 y todo lo demás
no le da oportunidad de revisar si están seguras o no. Entonces, te llenaste de herramientas, pero igual, no tomas acción. No sabes en realidad tu nivel de seguridad. Si estás seguro o no, crees que las herramientas te sirven y te ayudan y te mantienen seguros, lo cual no es así. Puedes mostrar entonces cumplimiento. Ahí está la herramienta, saco los reportes. ¿Qué reportes? O sea, sacas líneas en las que te está diciendo algo, pero yo te estoy preguntando, demuestra cumplimiento. Dentro de todas esas líneas de reporte, la gráfica, ¿cuál es el cumplimiento? Entonces, hay riesgo para la privacidad, para todo tipo de esquema de privacidad. Pero ya no es un problema tecnológico, ahora es un aspecto de negocio, tema netamente relacionado con negocio. Tengo que valorar riesgos y asegurar los temas relacionados con la implementación de lo que haya hecho para esos riesgos tratarlos. Hay que gestionarlos. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia y la gobernanza o el gobierno incorporados para esto? ¿De qué manera voy a hacer las cosas y cómo voy a asegurar de que efectivamente las estoy teniendo? Que estoy logrando, que estoy obteniendo esos beneficios. ¿Qué debo transformar? ¿Cuán resiliente soy? Ok, resiliente no significa invulnerable. Resiliente significa que me puedo recuperar rápidamente con el menor impacto. Ok, listo. ¿Me golpea? Sí, pero tengo que recuperarme rápido y con el menor impacto. ¿Ok? Entonces, todos quisiéramos pues un aspecto de seguridad, vigilar que esa seguridad funcione y ser resilientes. Pero he establecido la criticidad de la información, dónde la tengo almacenada, quién tiene acceso, por ejemplo, a ella. ¿Cuál es el panorama de amenazas? ¿Cuál es mi perfil de vulnerabilidades? ¿No? ¿Cuál es el espectro de opciones que tengo que puedo implementar, sujetas a diferentes restricciones y limitaciones? Presupuesto, por ejemplo, una de ellas, ¿no? ¿Cuál es el marco de gobernanza que implemento? ¿Cuál es la responsabilidad ejecutiva, cultura a lo largo de toda la organización? Operativamente, ¿cuán resiliente puedo ser? ¿Hasta dónde llego? En la charla de hace un rato con una empresa, me dicen, pero ¿qué te preocupa de que todo, qué es primero, qué es segundo, si solamente tenemos un servidor? Bueno, claro, tú lo estás viendo desde el punto de marco operativo, pero lo que importa es definir qué cosa es lo prioritario para ayudarte más bien a que sustentes que un solo servidor para todo esto que es crítico, pues no es suficiente, ¿no? ¿O quieres seguir teniendo un servidor? La estrategia, cómo informamos, cómo impulsamos la inversión en seguridad, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo que tenemos que cumplir? ¿De qué forma? Marco normativo interno, marco normativo externo, tema de leyes, regulaciones, por ejemplo, ¿no? El gobierno tiene que buscar asegurar que lo que invertimos para que eso se logre se recupere. ¿De qué manera se recupere? ¿No? Si somos una empresa privada, seguramente dinero. Si somos una empresa pública, bueno, ¿cuál es el factor de recuperación? Satisfacción, acceso a mayor cantidad de ciudadanos, así sucesivamente, ¿no? Entonces, tengo que ver ese tema de activos críticos. Implica entonces que si hoy me preocupo de controlar riesgos, voy a controlar pérdidas mañana. Entonces hablo ahora de información y tecnología. Parte del tema de seguridad, gobierno, ¿cómo ayudo a que eso funcione entonces? ¿No? Necesito, claro, servicios apoyados en la tecnología de la información. Muy bien, pero ¿cómo mitigamos el riesgo? ¿Cómo realmente gestionamos la seguridad de la información? Tengo que establecer mi sistema de gestión de seguridad de la información, la base, a través de quién es el que manda en este asunto, la norma internacional, la ISO 27001, ¿no? Que hoy
a diferencia de años anteriores, está dividida en dos partes. De hecho, el anexo A, que son los controles, tienen como base la ISO 27002. Antes la 27002 era la base de todo, ahora está como anexo de la 27001. Para que no se vea pues que es algo separado, ¿no? Entonces esta ISO habla pues del CID popular, ¿no? Y para implementar las cosas hay retos, hay diferentes condiciones. La base es, como decía, identificar el activo de información. Hay activos en toda empresa, pero ¿cuáles son los activos de información? ¿Cómo clasificamos la sensibilidad o criticidad de la información? Tengo que establecerlo a priori, ¿ok? Y tratar el activo, protegerlo, conforme a esa clasificación de sensibilidad o criticidad. Entonces, ese activo de información o de configuración que contiene o manipula información, tengo que verlo, revisarlo, tratarlo. Y eso es algo dinámico, permanente, porque cambio equipos, cambio perfiles, cambio personas. Sí, claro, un elemento de configuración, como elemento de configuración, también somos nosotros, las personas. Tenemos que adoptar y adaptar medidas a cambios en el entorno, el ecosistema. Hacíamos las cosas de una manera en enero. A partir de la pandemia estamos haciendo cosas de otra manera inclusive, ¿no? Lo mismo, pero de otra manera. Acomodamos las situaciones, capacitamos al personal, la responsabilidad general, la empresa, el entorno, la confianza, ¿no? La documentación. Entonces, tengamos presente que seguridad no equivale a oscuridad. Eso era la época del oscurantismo, ¿no? La seguridad en caso de fallo. Si algo falla ahora, tengo que realizar un estado previo seguro. O sea, no es que ya me quedé inseguro. La participación, la responsabilidad es universal, desde arriba, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y busquemos hacer las cosas lo más simple posible, ¿no? Hay cosas que podrían ocurrir por relación y hacer una cascada de fallos. Entonces, ¿cómo buscamos hacer que eso sea sencillo? Para el diagnóstico, claro. Para la implementación, por supuesto. Pero sobre todo, para el diagnóstico. Entonces, el marco, el modelo de referencia ahora lo podemos ver así. Esa es una vista, ¿no? Vemos todo lo que es el ciclo de desarrollo de la seguridad, no el desarrollo de software. La seguridad embebida en el desarrollo de software, sí, ¿ok? Todo lo que significa la propia tecnología de la información, cuáles serían las metas de seguridad, ¿no? Y por supuesto, si existen huecos, posibilidades de que alguien se meta, ¿cuáles serían las contramedidas? Entonces, tengo que iniciar el ciclo de vida, asegurar las metas, pero para asegurarlas tengo que priorizarlas. Tengo que seleccionar el marco de gobierno de seguridad apropiado que apoye estas condiciones. Y siempre, a través de logs, trazas, ver que todo esté operando como debería de operar. Con los sistemas de información y la seguridad, hablando del desarrollo propio de software, ¿no? ¿Cuál sería el resultado para el negocio de esos esfuerzos que podamos implementar en general? Tema de gobierno, nuevamente. Para ello, esta empresa justamente que está certificada por ANSI nos ayuda en poder identificar esos puntos. Entre otros, tema de seguridad. Aquí es neutral con respecto a proveedores, o sea, no está siguiendo lo que alguien dice y a través de eso que dicen hay una norma especificada atrás, no. Entonces, términos generales. Lo que hemos visto son términos generales. No estamos orientados a un tipo de herramienta ni a una forma específica. Estamos usando una normativa. Hay un par de cursos al respecto, con respecto a la seguridad de la información, la ISO 27001, como definición, ahí se ve todo lo que es la implementación del SGCI, cómo monitorizamos esa implementación después, y la certificación como auditor líder, inclusive.
cómo llevamos a cabo un proceso de auditoría, cómo llevamos a cabo un proceso de auditoría que inclusive tiende a la certificación. El 21 de septiembre tenemos un curso de seguridad, el primero, con el cual puedes manejarlo, puedes trabajarlo, todo lo que se necesite y empezar en seguridad. Esos son los dos primeros, pero vamos a trabajar varios más, de hecho están en desarrollo.